Iniciamos Armen Talking. Amigos, estoy muy contenta de estar con ustedes. Esta es la primera, espero yo, de muchas charlas que podamos compartir y sobre todo que podamos conocer el mundo de personas interesantes, de personas que nos compartan algo y sobre todo nos ayuden a apretar esos botones que nos mueven como seres humanos. Eso yo considero que es importante y sobre todo que solo se logra desde la pasión compartida. Cuando alguien vive y siente su pasión todo el tiempo, es inevitable que lo contagie y que nos mueva y nos presione botones que también a nosotros nos llevan a reaccionar de una manera. Y por eso hoy tengo el gusto de estar con el padrino de estas Armental Kings. Él es Luis Carlos Fuentes Ávila, editor, narrador, guionista, egresado de la Escuela de Escritores de SOGEM, de la Escuela Superior de Estudios Cinematográficos de París. Él ha publicado libros de cuentos. Les vamos a estar hablando de todo lo que ha hecho, de esta trayectoria tan nutritiva que tiene en base a uno de los artes que yo creo que tenemos que recuperar con mucha desesperación, que es la escritura, que deriva también de la lectura. El ser lectores, el ser personas que atraen la información, creo que es necesario y vital para todos, sobre todo para ser no solo mejores personas, sino mejor país. Creo que la situación nos iría muy bien, mucho más diferente de ser así. Luis Carlos, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias por invitarme, Karina. Qué gusto estar aquí en este primer padrinazo. Exactamente, de lujo. Vas a ver. Espero que te traiga mucha suerte. Yo sé que sí. Pero qué gusto que estés iniciando este proyecto. Siempre es bueno saber que estas cosas siguen haciéndose, acercando a la gente pues al público y acercar al público a la obra de la gente que está haciendo cosas, porque no siempre hay los espacios abiertos, ¿no? Entonces, pues felicidades por este inicio, gracias por invitarme y bueno, pues aquí estoy. Oye, gracias por estar, porque eres una persona enorme. Desde la humildad de la que nos platicas, nos abres las puertas de tu casa. Les tengo que platicar a los que nos acompañan. No podríamos estar más cómodos en esta sala. Yo no podría estar más cómoda. Prácticamente con amigos de años he estado en el mismo escenario y eso es súper bonito, sí. Porque esperemos que nuestros amigos conecten de la misma manera con todo lo que te ha llevado a ser el día de hoy quien eres. No se confundan por tanta amabilidad. Es un gran personaje que ha trabajado con monstruos y estos caminos nunca son fáciles. Por eso vale la pena hablarlo, sí, ¿no? Oye, no, pues muchas gracias, Karina. No, efectivamente, estamos aquí ahorita en mi departamento, que bueno, pues acaba siendo una extensión de mí. Todos los espacios donde vive la gente son un espejo de, pues, tanto de su vida, su historia y sus gustos, ¿no? Eso lo vimos mucho ahora que se dio el encierro, la llamada cuarentena, donde la gente tuvo que encerrarse en su casa y había gente que estaba satisfecha con lo que se encontró, porque era realmente lo que había construido a lo largo de los años, su reducto, su hogar, y hay gente que no le gustó, porque realmente se encerró en un lugar que sintió ajeno, que dijo, ¿qué es esto? ¡Qué horror! No quiero estar aquí. Entonces yo no entiendo cómo alguien puede estar a disgusto en su casa. Y bueno, pues al parecer sí hubo casos, ¿no? Pero bueno, yo como te digo, en general mi espacio es manifestación de, pues tanto de mis gustos, de la gente que ha pasado por mi vida, porque ya sabes tú que siempre es de que, bueno, me lo regaló tal, lo olvidó tal persona, etcétera, ¿no? Estos sillones tienen una historia de por qué llegaron aquí, cada libro me acuerdo cómo llegó a mis manos, y hay etcétera, un montonal, ¿no?, de libros como buena casa de escritor. Cuéntame, ¿cuál es el espacio favorito de tu casa? Yo creo que aquí donde estamos, como ves, es una distribución un poco rara porque yo este espacio lo adapté a lo que yo quería. Es un departamento normal, pero lo que vendría siendo el comedor, lo que se construyó pensando en que fuera a ser un comedor, yo lo estoy usando como área de trabajo. Ahí tengo mi escritorio, mi computadora. Estamos en un espacio riquísimo que por eso llegas y el olor al libro te abraza y es súper cálido. Claro,
Exactamente, es un lugar cálido, pero todo gira alrededor de... Es como si fuera un estudio donde puedo quedarme a dormir, ¿sí? Es decir, este lugar sí no es tan, digamos, no es tan social, no es tan familiar. Es un espacio muy, muy mío donde esta sala donde estamos ahorita, digamos, es como una antesala de mi rompes el oficinita, ¿no? convencionalismo del comedor, la sala, el estudio, etcétera, Sí, sino sí, que sí. conviertes esto en una atmósfera donde bien puedes trabajar, bien puedes descansar. Es un espacio Totalmente. que habitas cómodo. Totalmente. Lo habito porque lo reconozco como mío, aunque no esté siempre aquí. Y aparte, a pesar de ser muy íntimo, que puede ser tan íntimo como necesitar dormir aquí, también puedes darle espacio a las personas que venimos de mitoteros. Claro, claro, sí. Bueno, de hecho, eso es algo que tiene otra particularidad de este lugar, que aunque es muy mío, lo tengo, digamos, abierto para que se quede aquí, por ejemplo, cuando vienen mis hermanos de visita, ¿no? Aunque, aunque sigue teniendo Tu mi esencia, esencia. tienes intimidad, pero no estás aislado. No, cualquiera puede venir y quedarse a gusto y están los cuartos ahí disponibles, Y lo que etcétera. tú dices, fíjate cuánto revela de nosotros nuestro espacio, cuánto has hablado de ti como persona a raíz de describir nuestro espacio, ¿no? Claro, exactamente. Y yo les digo, no me van a creer que es la primera vez que nos sentamos realmente a platicar así. Habíamos coincidido hace un par de años en una entrevista, pero ahora el sentarnos a tomar un vasito de cerveza y compartir es eso, lo que nos está describiendo literal de su casa, de llegar, de que es un espacio donde puedes sentarte y estar cómodo. Eres una persona con la que puedo empezar a platicar después de años de no habernos visto la cara ni sabernos en el mundo y estar compartiendo cosas Así realmente es, sí, qué cercanas, como rico, que ¿no? sabes que a veces trabajo y me tengo que quedar a dormir aquí y eso es súper rico. Para ser escritor es esencial que tengas esa habilidad de abrirte al mundo. Yo creo que sí, es decir, creo que son dos partes importantes que se requieren para escribir, que es uno, poder hurgar hacia adentro de uno mismo, poder sacar lo que hay para, para tener algo que decir, pero al mismo tiempo eso se nutre de lo que está afuera. Entonces, el escritor tiene que estar muy atento a su entorno, a lo que pasa en el mundo. Definitivamente hay autores que son muy introspectivos, pero aún así inconscientemente están nutridos por lo que pasa afuera. Creo que no se puede separar tanto el afuera del adentro, pero yo lo que, al menos en mi experiencia creativa, lo que he encontrado es para poder abrevar de lo que hay en el subconsciente o en la ideología o en esa, digamos, beta artística, como se le quiera llamar, Uh-huh. hay que ver hacia afuera, hay que ver qué está pasando en el mundo, tratar de entender las relaciones humanas. Tratar de entender una familia, por ejemplo, da para toda la literatura del mundo. No, y podríamos estar hablando de eso. Exactamente. Pero creo que entender todo, una pareja ha dado tanta literatura, ¿no? no nos acabamos nada de todas las bibliotecas claro, que y va a seguir dando. Y yo creo que parte de esto, como escritor, tienes que ser un gran constructor de intimidad, ¿no? Lo mismo que decíamos, vuelvo a la metáfora del espacio, de generar un ambiente acogedor donde yo página a página me vaya sintiendo cómodo, incómodo, pero finalmente tenga ese clic con lo que estoy leyendo. Sí, creo que hay dos tipos de literatura y la gente lo suele, en general no la gente, en general se suele manejar como la literatura o la literatura comercial. Pero eso es bueno, eso es como términos pues, de marketing o de ventas o publicitarios. Pero creo que la diferencia principal es que lo que se llama la literatura comercial no es tan íntima, se va hacia las historias, hacia cosas que sean más fácilmente adaptables al cine, se centran en la anécdota. Y lo que se entiende, lo que se conoce más como simplemente literatura, sí es muy íntima. Muy, muy íntima porque te habla se adentra en los personajes como si se adentrara en personas reales y eso crea la identificación con los lectores y entonces es como si
te estuvieras viendo reflejado ahí. ¿Qué más íntimo hay que ver tu propia mente, tu propia subjetividad Oye, de repente en blanco y negro en una página? De repente abrir una página y estar en el cerebro del personaje hurgando literalmente en sus más oscuros pensamientos, que a veces como persona Claro. jamás nadie se va a enterar de lo que las perversiones que yo tengo en mi cabecita loca, ¿no? Exacto, o sea, o sí. raramente a alguien se las voy a decir. Pero el escritor tiene también ese privilegio, ¿no? De lograr en algún punto Es ese un nivel de privilegio. conexión. No sé si sea un privilegio, yo creo que sí, pero al mismo tiempo es también una cuestión un poco de cinismo, de desvergüenza, de Poder develar exhibicionismo. Sí, siempre los escritores en particular y los artistas en general han hecho eso, han tenido un cierto pase, una cierta carta blanca para mostrar esas cosas de las cuales no es fácil hablar o de las cuales hasta la gente se puede avergonzar de pensar o decir. Eso ha sido siempre. Claro. Curiosamente, ahorita en esta época, la corrección política está haciendo que haya mucha autocensura. Que ya no se. Perdón. Sí, que ya no se pueda decir tan fácil eso. Porque antes de entenderlo como que es una manifestación de lo que es, se entiende como si fuera una apología de lo que no debería ser. Te crucifican antes de terminar la frase. Te crucifican, ¿no? antes de ver si hay, un valor narrativo. No, sí. Y no hay un análisis del contexto en el que se dijo, o sea, simplemente presentan una frase de 2 renglones, la dijo tal y la usan a favor o en contra del discurso, ¿no? Cuando ni siquiera se sabe en qué contexto se dice, etcétera. Ajá, puede ser eso, sí. Sin embargo, yo no me quería ir tanto por ese lado. Ajá. Porque eso depende de cada quien cómo lo lee. Hay todo tipo de lectores, hay todo tipo de maneras de consumir el arte y la expresión escrita. Yo más bien lo que quería decir es que esto que se está dando influye en el propio creador, porque tú vas poniendo la rayita. 2 veces. Hubo una época en que era muy fácil ser provocador y decir cualquier cosa y triunfar a través del escándalo. Ahorita ya se piensa 2 veces más. Porque no sabes qué te va a costar. Realmente esto que estoy diciendo que es políticamente incorrecto, ¿lo tengo que decir porque es algo importante o simplemente va a valer la pena? Porque en realidad sí soy y ahí vienen todos los epítetos que pueda haber, ¿no? Entonces yo creo que ahorita viene un cambio muy, muy importante en la narrativa, en la literatura. Y cómo la construyen desde los creadores. Claro, justamente porque los creadores están viendo que se está recibiendo de manera distinta a como se recibía antes. Yo crecí pensando, o sea, bueno, era la idea que había que los artistas eran excéntricos, que tenían la licencia de que ser esa cosa que está fuera de lo correcto de la como sociedad. El bufón de la corte, que estaba bien que hiciera locura, hacer irreverencia porque era su papel, en cierta manera. Claro, y bueno, por ejemplo, a mí me gusta mucho el terror, que en realidad pues son asesinatos, son asesinos seriales, son muchas cosas. Lo que nosotros preferimos voltear a no ver. Que sabemos que está muy mal en la vida real, ¿no? Pero cuando está en la literatura o en el cine, donde sea, pues se supone que hay ese muro que lo divide de lo real. Pero ahorita se está perdiendo mucho al grado de que, bueno, se han censurado obras como La cabaña del tío Tom, o se le llama machistas autores de hace 100 años, 200 años, 300 años, cuando pues es muy difícil juzgar las cosas tan pasadas con los ojos actuales, ¿no? Es claro, como aplicar las leyes con retroactividad, que bueno, eso no se puede. Sí, porque estás hablando de un gran contexto y resumiéndolo a solo una rebanada del pastel. Ahora, yo no me estoy quejando. Y yo creo que es un cambio que se está dando ahorita y todos estos cambios generan nuevas cosas. No, y como creador eres un lector de la realidad. Exactamente. Y esa misma realidad
es la que va a dar otras cosas. Esto que te estaba describiendo era una manera un poco quizás simplista o rápida de ver esa realidad que está sucediendo. Es que si te Pero pones a eso va a desmenuzar, generar el cosas. podcast va a durar una semana, ¿no? Y es que es la tendencia hacia donde está yendo no solamente tu trabajo, porque tú como escritor impactas los productos subsecuentes, es decir, qué series vamos a ver, Claro, qué sí. películas vamos a ver, qué tono se les va a dar. Sí, yo no sé si como escritor se influye más que como productor, porque al final de cuentas la mayor parte de lo que se consume, tanto leído como visto, sea cine o sea tele, pues está muy movido por cuestiones comerciales. Pero ¿quién propone la materia prima finalmente? Muchas veces son los mismos productores. Puede acabar siendo algo que ni siquiera se parezca a lo que escribiste, pero finalmente la materia prima la pusiste tú en primer lugar. Sí, pero es el productor el que tiene el dinero, el que dice, yo creo que estos temas están pegando. A ver, escríbeme algo sobre esto. O me gusta este tema, desarrolla algo. O de la cantidad de novelas que se publican al año, se escoge la que le gusta, que cree que comercialmente puede ser. ¿En algún ¿no? punto te ha pasado esto en la trayectoria que llevas, que tú tenías una propuesta y terminó siendo algo totalmente diferente por la onda de la producción? No, sí me ha tocado que pidan cambios, obviamente, porque eso es inevitable. Sí, claro. Y sí me ha tocado a veces tener que defender mis posturas, pero lo que yo he visto es que siempre se puede negociar y a final de cuentas yo siempre he estado satisfecho con lo que se ha hecho. Sí me ha tocado ceder, pero al otro también le ha tocado ceder. Y bueno, yo entiendo que también si alguien le está invirtiendo dinero, tiempo, esfuerzo, años de trabajo, pues tiene cierto derecho a meter su cuchara en el producto. A esperar que se pueda vender y se pueda comer de eso, ¿no? Claro. Y yo también quiero que se venda, ¿no? Entonces, simplemente son maneras distintas de llegar a lo mismo. Y bueno, afortunadamente siempre se ha podido llegar a acuerdos. Nunca se ha hecho nada a partir de lo mío que yo no esté satisfecho o que yo diga, no pongan mi nombre en eso. No, siempre se ha podido llegar a alguna negociación, algún punto intermedio y creo que eso a final de cuentas ha enriquecido incluso las... Bueno, ahorita ya estamos hablando que estás trabajando, que has llegado a un punto en el que tal vez muchos escritores te envidien, que tal vez muchas personas que apenas están empezando a quererse involucrar con el mundo, ya sea literario o ya sea de las producciones, les gustaría aspirar a tocar. Pero, ¿en qué momento de tu vida tú te reconoces como escritor? Porque todos tenemos ese punto en el que transitamos del amateur al ahora me la creo y porque lo he visto mames, ya veces. soy. Bueno, primero que nada, no creo que nadie me envidie, menos los escritores. Los escritores tienen, es muy genérico decir los escritores, pero todos tienen una vida distinta, es decir, no hay una... Se ha tratado, sí hay una cierta idea de que los escritores deben seguir como una especie de ruta preestablecida. Se construye el estereotipo. Exactamente, antes era, bueno, pues, que debe ser rebelde, borracho, drogadicto, bohemio, ¿no? Es culpa de Hemingway. Ándale, sí, pero bueno, pues, ¿hace cuántos años? Después vino que ya debes de... Si todos escribieran lo que escriben. Tener ciertas editoriales, publicar tantos libros al año, estar en tales ferias, y no, la verdad es que es muy variado, entonces... yo tengo muchos amigos escritores, obviamente, y realmente no es de que me gustaría ser como este o como este, ni entre ellos, ni conmigo, ni nada. ¿Por qué? Porque cada quien hace lo que le gusta y a su manera. Hay unos que escriben un libro al año o 2 o 3 y otros que escriben un libro cada 10 años, ¿no? Hay unos que les encanta estar en el ajo presentando libros y escribiendo cuartas de forros y opinando aquí, la columna allá, y otros son súper discretos que simplemente están bajo el agua publicando seguido. En fin, es muy variado. Entonces, creo que ese es una cosa importante a ver. No hay gran mito. No hay un camino absolutamente único para ser escritor. Y eso es hermoso. Sí, claro, es una gran ventaja, porque al final de cuentas, escritor pues, es el que escribe en la manera más simplista, ¿no? Y bueno, y eso tiene que ver también con lo que me decías, cuando me asumí escritor, creo que fue cuando me pidieron alguna vez en algún trámite, no me acuerdo si fue el pasaporte o algo,
me dijeron ocupación. Y pues y realmente, pues ahí fue la primera vez que le puse naturalmente así a escritor, pero ya sin pensarlo ni nada. Esa fue la vez que dije, Reflejo. claro, pues es que eso me dedico, o en eso estoy estudiando, en eso quiero. No sé, yo tendría 20 y tantos años, no sé, 22, 25, por ahí en los primeros 20, ¿no? En que dices, bueno, pues realmente ahí fueron las elecciones de vida, de estudios, de actividad. No sé si ya quizás no es obviamente a esa edad no estás en la meta de lo que te has propuesto. Pero pues ciertamente los alumnos de Derecho festejan el Día del Abogado en primer semestre. En primer semestre estás buscando, festejas que es viernes. Exactamente. Incluso, ¿no? Entonces yo creo que es más, quizás es un poco irrelevante el reconocerse como escritor cuando es realmente una pulsión auténtica la de escribir, porque simplemente escribes y eso pues te va llevando a buscar publicaciones y a mejorar y a buscar, no sé, depende de cada quien, talleres, y eso llega un momento en que incluso te presentan el escritor o la escritora. Desde que aprendiste a escribir, digamos, primer año de primaria, que ya en forma todos escribimos, ¿cuándo podrías decir que sentías esa comezón de estar todo el tiempo pegado a la página? No, pues ya más grande, yo creo que fue a partir de los 18. Yo había escrito algunas cosas. Yo leía mucho de chico, eso sí. Leía mucho desde niño, mucho. De hecho, me gustaría volver a leer tanto, pero ya no. La vida adulta quita mucho tiempo, ¿verdad? Creo que parte de los años dorados que le podemos regalar a un niño es los años que de chiquito puedan pasar con un libro, porque claro, pero cuando son niños no quieren leer. Increíbles. Más bien me gustaría volver a ser niño. Yo creo que era yo de tu tribu, porque si ahorita me pongo a hablar de cuando leía siendo niña, lloro, porque son los momentos más bonitos y que más luz le dieron a mi vida. Sí, yo lo recuerdo también con mucho gusto. ¿Cuáles fueron esas lecturas que tienes más entrañables? Antes todavía de expresar lo escrito. Ajá, mira, yo me acuerdo muchísimo así, por la importancia que tuvieron, cuando creo que fue mi mamá que me prestó o me dio el primer libro de Mafalda, algo así. Yo tendría, no sé, 6 años. Qué hermoso. Que se llamaba Todo Mafalda. Obviamente todavía no estaba completo y etcétera, pero así se llamaba. En ese entonces era como Todo Mafalda. Y lo leí, me gustó, y luego de ahí empecé a comprar historietas, compraba el Memín, y luego empecé a leer los libros que había en la casa, porque en mi casa había muchos libros. Hay un momento que marca, ¿sí? Y es, ¿cuándo leíste tu primer libro sin dibujitos? El que yo me acuerdo que me marcó, claro, así que digo, órale. Que lo leí sin dibujos. Sí, soy grande. Fue Un viaje alucinante de Isaac Asimov. Wow. Y me acuerdo porque me lo llevé a la media luna, nos íbamos a acampar en aquel entonces, te estoy hablando del 85, 86, nos quedamos así una semana acampando ahí, y bueno, pues es una novela, no sé, tampoco es enorme, debe tener unas 500 páginas en la edición que tengo. Me acuerdo que me la llevé y la leí ahí en la Mac, y es el primer libro que me acuerdo grande, con letra chiquita, sin dibujitos. De niño grande. De niño grande, así, que me acuerdo que la leí, así dije, qué y padre. Ahí te agarró la lectura. Sí, bueno, te digo, ya antes leía hasta historietas y cómics, así, pero fue a partir de ahí que yo me acuerdo. Que es que son momentos que nos marcan, ¿no? Que dices, ya puedo leer y no me importa que no haya dibujos de por medio. Creo que es una transición también al mundo adulto sin saberlo. Sí, y luego me acuerdo que pues en algún momento ahí oí que alguien mencionó García Márquez. En aquel momento se leía más que ahora, y ya me puse a leerlo, y bueno, pues no sé, me acuerdo que leía también, obviamente, lecturas de juventud, de primerísima juventud. Leía a Germán Gese, obviamente, claro. que bueno, pues ahorita ya a lo mejor no lo leería, ¿verdad? Pero cuando tienes 12, 13, 14 años... como que hay un kit de autores que te chutas. Sí, porque era la época también. Por ejemplo, yo me acuerdo que en mi casa había muchos libros de Harold Robbins, ¿no?
Irving Wallace. Y ahorita pues ya son autores que casi no. ¿De ¿no? quién hablas? Aunque Harold Robbins eran superventas mundial, pero bueno, pues ya ahorita prácticamente nadie lo lee, solo... No, y vienen oleadas de autores que también están ocupando el momento, ¿no? Claro, que es difícil sí. seguirle el paso a cuanto autor existe. Exacto. Dios nos diera vida para leer tanto. Uno a final de cuentas está viviendo con los autores de su época. Uh-huh. Se quiera o no. Los clásicos son los que van quedando ahí. Los que van que esas quedando. oleadas las van surfeando. Exactamente, las van surfeando. Tal cual, qué bonita metáfora. Van surfeando esas oleadas. Pero las oleadas de los autores y es que yo me actuales, identifico porque me hablas de tus primeras lecturas y yo también te puedo decir que de mis primeros ganchos sin monitos fue Gabriel García Márquez o Isabel Allende o te puedo hablar de Germán Gess. Que... Claro, pues eran los 80. todos Acababa de ganar el Nobel, Nobel. En el 82, ¿no? Entonces, pues digamos que en esa época, a fuerzas había en la casa que tenía un par de libros, al menos uno era de García Márquez. Y yo creo que al día de hoy persiste, que ahí va surfeándole. Sí, claro, persiste, vende muchísimo al año. Si te contara cuánto vende. No, pues sí, quisiéramos apellidarnos Márquez, millones. Nosotros, García Márquez también. Cuéntanos, de esta transición de alimentar esta hambre de historias, esta hambre de leer, ¿en qué momento, cuando tú a los 18 años comienzas a escribir, qué era lo primero que escribías? Bueno, ya había escrito unas cosas, escribí una obra de teatro en la secundaria, creo, para... Anda. Sí, fue en la secundaria, claro. Y ahí ¿De qué era tu obra? Guardada. Ya no me acuerdo, fíjate, me acuerdo que era como una especie de no eran Reyes Magos, pero eran tipo Reyes Magos, o sea, tres personajes así como de países exóticos que algo hacían, ya no recuerdo qué. Pero había una historia ahí. Había una historia ahí. Interesante. Y después encontré unos cómics que había escrito en la primaria, así en paginitas dobladas, ya sabes, y hasta los había dibujado, que insisto, lo debo tener por ahí guardado. Pero bueno, no era yo ni siquiera pensaba que se pudiera escribir. Yo crecí en un medio donde no conocía ni a un escritor y no sabía que eso existiera. Incluso oían las cosas opuestas, ¿no? De que te mueres de hambre si te dedicas a cualquier cosa artística. Entonces, bueno, pues yo no lo consideraba ni como una opción ni como algo que exista en el mundo. Y sin embargo, pues hay muchísimos escritores, la industria editorial es grandísima en México. Hablábamos de García Márquez. Claro, no, y se escribe para televisión, para radio, para discursos, para cine, para noticiarios, para realities. Para espectáculos, todo tiene guiones, en fin, se escribe muchísimo, ¿no? Bueno, por no hablar del periodismo, la investigación, en fin. Las historias que vemos en todos los blogs, en todas las páginas, se escriben todo. Sí, exacto. Entonces, bueno, pues me metí eso un poco racionalmente, porque yo antes era más de ciencia, yo quería ser físico, físico matemático, y al final me fui por la literatura. Está bien, estoy muy contento. Y me puntos gustó. Radicalmente opuestos. Creo que no tanto, porque dedicándome a escribir puedo leer de lo que quiera, puedo escribir sobre a veces tengo que leer sobre ciencia para escribir algo, ¿no? O puedo meterme al tema que quiera. Ahorita estoy muy metido en la política y todo eso puede dar incluso hay thrillers políticos, en fin. Entonces, es algo que abarca todo el conocimiento humano, la literatura. Y la pasión por esta parte, nos hablabas hace un momentito, de las historias en las que muchos prefieren voltear la cara, que son temas que a personas les cuesta hablar. Tú encontraste ahí una pasión, que es el terror, la parte de, híjole, me asusta, y hay quienes ni siquiera ponen la película de terror, pero dices, claro. Más allá de que te asuste, no mames, yo voy a escribir de esto. Yo le digo, te asusta, ¿Cómo pero te encuentras? ¿Cómo te encuentras en ese punto? Ahí sí no lo sé, porque yo creo que es un poco algo que viene naturalmente, a lo mejor es el software precargado. Ya, de farmacia, dice mi papá. Eso podría decir de farmacia, ándale. Quizás si nos ponemos a buscar bien, si hubiera manera, quizás haya habido influencias que dices, bueno, pues me gustó. Por ejemplo, a mí me tocó cuando salieron las antenas parabólicas en los 80s. Uy, claro. Y me acuerdo que me eché todas las películas de terror, las series de los 80s. Todavía no les entendía porque eran puro inglés. Pero me acuerdo que las veía. Pesadilla en la calle del infierno, Viernes 13, Halloween. Impresionantísimo. Todas esas, ¿no?
pues, no sé, Poltergeist. Siete Poltergeist, sí. Yo le tenía miedo a la Noche del televisión. Demonio. Claro, ¿no? Niebla. Y bueno, yo tenía 7, 8, 9 años. A lo mejor por ahí tiene que ver Qué también. manera de marcarte. Sí, pero bueno, lo interesante es que como dices, eso es algo muy, no me di cuenta tanto hasta ahora que salió mi película, Belzebú, y que mucha gente, había gente de plano que no la terminaba de ver, o que me decía, no, yo no la voy a ver, así muy buenos amigos, me decían, es que no la voy Te a ver, adoro, porque pero no. pero no, porque no, el terror no, 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 y yo sí, pero pues es ficción. Es ¿No? una película. Exacto, Y hay bueno, quienes pues sí tiene escenas muy fuertes y temas muy tabús como, pues como matar niños, etcétera, pero bueno, así es el terror. así es el Si no, terror, no pero sería terror. sí, pero incluso el terror actual eso no lo permite. El Lo que yo discurso quería, de la lo que época. yo quería decir ahora es, no solo es que es terror, sino es que eso es lo que vivimos culturalmente, porque esa película está inspirada o basada, bueno, de hecho es parte del tema, en la matanza de los niños por parte de Herodes. Ajá, y cada Claro. Navidad o cada Hay fin de una año, pues se conmemoración. hace una conmemoración de eso y La rosca de Reyes. pedir posada es cuando van José y María huyendo, porque Herodes mandó matar a todos los primogénitos. Exactamente. Yo simplemente puse en una película cómo es eso de matar a todos los niños para que no nazca el Mesías. Y es horrible, pero cada año lo Hay una repetimos celebración cultural. como si fuera algo, ya se deslavó, Vives se banalizó vives la conmemoración sin ser consciente del hecho. de lo que Y significa. cuando claro. te abren los ojos y te dicen, es que es esto, y le pones fotos o le pones monitos a la historia, hay quienes no lo pueden manejar. Claro, porque dices, eso es muy cruel. O sea, ¿en qué estabas pensando? Oye, pues yo no, pues ahí está en la Biblia y pues Todos lo los cantamos años en haces las una posadas, ¿no? La matanza de los niños por Herodes, Claro. pues eso se enseña en la primaria, en el catecismo. Entonces, pues digamos que ahí no lo inventé yo, ¿no? Pero sí es el terror sí permite tocar esos temas Esas licencias. que de otra manera, pues es muy difícil poner así, matando incluso niños está en o un bebés, libro, ¿no? O sea, es difícil. En los libros es más fácil ¿Sí? porque no hay esa, digamos, esa... como tú dijiste, es algo mucho más íntimo. Ahorita yo no me ha tocado ya ver libros, y creo que ya no hay, que sean censurados, por ejemplo. O sea, Pues como, es que es como más en el fácil cine. ver un TikTok de 1 minuto que aventarte el libro. También, pero El aparte... consumo cultural supongo que tiene que ver en eso. Puede ser, yo creo que sí, y también tiene que ver con que vas al cine y bueno, pues llevas a un niño y pues ni modo, ya vio y te tienes que salir y todo. Un libro, si no te gusta, lo cierras, a lo mejor tiene que ver con ahí, pero no hay clasificaciones de libros, si te fijas. En cine sí, pero en libros no. ¿Por qué? Pues yo creo que tiene que ver con eso, de que al cine a los niños los llevan o hay una responsabilidad de quien te lo está mostrando y en el cine, en el libro, perdón, tú lo estás leyendo. O sea que ahorita es una muy bonita época para ser escritor. Es una cuestión de acceso escritor. a la información. En la cuestión de ir al cine, no es libertad de expresión, te lo está poniendo un cine. Ajá, entonces ahí sí hay una bronca ya. Pero si tú encuentras el libro y lo lees, pues nadie te puede prohibir que lo leas. Ahora se puede ser más transgresor como escritor que como productor, ¿no? Y en otras décadas se podía ser más transgresor a través del cine que de otro medio. ¿Cómo va cambiando el discurso? Sí. Y ahora puede ser muy transgresor en la literatura, pero pues también si no lo lee casi nadie, pues tampoco pasa nada. Por eso me ha tocado ver libros o editar libros que son fuertísimos y pues no pasa nada porque no lo lee solamente la gente del nicho y ahí queda. Y ahí queda, ¿sí? Pero bueno, pues así es pues como la bonita magia es que como funciona. En algún momento alguien retoma la historia y le da algún tipo de relevancia a través de alguna variante, no sé, transformándolo en un cortometraje, en una canción o en otro producto que tenga más alcance, y ahí puede venir un mensaje tardío, ¿no? Que esa es otra de las magias enormes que existe en la literatura, esa cápsula de tiempo que puede guardar historias muy grandes que pueden trascender
tiempos y momentos distintos. Claro, cuando es un buen, pues un buen producto de su época, cuando lo abres y realmente te está mostrando algo, que no es simplemente una copia de otra cosa, va quedando, porque sí tiene la magia. La palabra tiene la magia de crearte imágenes mucho más automáticamente que el cine, por ejemplo. Uh-huh. Tiene la facilidad de que si eres ciego te lo pueden leer, si eres sordo lo puedes ver, lo puedes leer tú mismo, si no tienes papel lo puedes leer digital, si no a lo mejor lo lees en una copia vieja o en una fotocopia o en una pantalla, es decir... El que quiere leerle. La historia es una combinación de letras, ¿no? Uh-huh. ¿Te acuerdas de la novela de Bradbury, de la de, ¿cómo se llama? Cuando queman los libros, Fahrenheit. 9/11. No es 9/11, es Fahrenheit 451, me parece. Que cada persona se aprende un libro, ¿no? Porque los están quemando. Entonces, como ese gobierno totalitario va a destruir todos los libros, pues estos rebeldes, cada quien se aprende un libro para que cuando puedan lo van a volver a escribir, ¿no? Sí, entonces el libro vive en la persona. Y así no necesita estar impreso, ¿no? Pero una película pues sí necesita estar en algún soporte, ¿no? Como otras cosas, como un cuadro, como una danza. Sí, sin tecnología no hay cine, definitivamente. Definitivamente, sí, no. O sea, puede existir ya el registro que es numérico, ¿no? Lo digital, pero necesitas a alguien que te lo decodifique. No, necesitas el medio, necesitas la tecnología. Exacto, forzosamente. Y leer una novela, leer literatura es estar leyendo el código. Es como si te pusieran los unos y los ceros, lo estás leyendo ahí. Literalmente tienes el medio palpable, ¿no? Mientras tengas un papel, va a haber una historia. Bueno, tiene que ver algo en el papel. No, obviamente, no. Si tienes el medio de escribir la tinta del papel, tienes físicamente el potencial de tener la historia. Ah, claro, sí. Y aun cuando no hay papel, porque pues la literatura empezó de manera oral. Historias que se pasaban de uno a otro y luego de generaciones en generaciones, las canciones, entonces nadie las apuntaba. Ya existían historias cuando todavía no existía la escritura, mucho menos el papel. Pero ya existían las historias. Hay un testimonio físico. Exactamente, hasta que entra el testimonio físico, cuando bueno, pues ya viene ahí otro tipo de revolución, ¿no? Está muy padre. Hagamos una pausa. Sí, hacemos break.